Sirviendo con siglo XXII. Empezamos un nuevo episodio de nuestro podcast Sirviendo con siglo XXII. Hoy contamos con la compañía de Andrea Pagés Pollatos, de la que voy a leer su biografía porque es muy extensa. Profesora honoraria de la Universidad Autónoma de Madrid y profesora tutora en la UNED. Doctora en Estudios Interdisciplinares de Género por la UAM, su investigación se centra en la acción femenina en el pasado medieval y en especial de las mujeres pertenecientes al estamento privilegiado, sirviéndose para ello de sus testamentos como fuente principal de su estudio. Bienvenida, Andrea. Ay, muchas gracias, qué ilusión estar aquí. La verdad es que así leído parece que he hecho algo en la vida y ¡joder! Todo, ¿eh? Hija. No, sí, que está bien, ¿no? Pero que al final uno ya como lo vive no le da como tanta importancia. Está guay que de vez en cuando te lo recuerden, ¿no? Nada, pues si quieres, ¿te lo vuelvo a leer? ¿Quieres que te lo vuelva a leer? No, está bien. Ya, yo creo que un poco, sí, ¿no? un poco egocéntrico, ¿no? Luego Yo si quieres, luego si no, en la despedida. Exacto, luego lo repites. Te grabo un audio y te lo pones por las noches. Me encanta. Bueno, Andrea, la primera pregunta yo creo que es un poco obvia. Sí. Digamos que la edad medieval, para la gente que hemos estudiado algo relacionado con las humanidades, es como la época más odiada. ¿Cómo te interesas tú por la época medieval y en concreto por el papel de las mujeres en esta época? Bueno, es que aquí hay como dos partes, porque es verdad que la gente en general suele tender a pensar que la historia medieval es como la época oscura, ¿no? De la historia, no pasa nada, por supuesto, ¿no? Entre el mundo clásico y luego llegamos a la maravilla del Renacimiento. De hecho, esos años nos los solemos saltar, claro, y son 300.000 millones. Son casi 1000 años. Entonces, a mí me hace mucha gracia que alguien crea que durante 1000 años no pasó nada remarcable, quiero decir... Vamos a ver, o sea, es mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo te digo que cuando normalmente los alumnos del grado de Historia, ya sean los de la UAM como los de la UNED, que ya tienen un perfil como más adulto y tal, siempre vienen todos con este tipo de prejuicios, ¿no? Es decir, la Edad Media va a ser el coñazo que yo tenía supremo. ese prejuicio. Yo estudié humanidades y yo tenía ese prejuicio. Claro. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a interesarte un poco? Que empiezas a descubrir, hostia, no es todo tan miserable, se estaban todo el día matando, guerras, o sea, guerras hay. O sea, tú lo descubriste estudiándolo en la uni. A mí me interesaba la historia desde antes de empezar la universidad. Lo que pasa es que primero tomé una mala decisión, empecé otra carrera. Bueno, mala decisión, ¿no? Porque luego aprendí mucho y me dio otra madurez, ¿no? Para empezar la segunda carrera y a mitad me fui. O sea, que si tengo media carrera de economía. Tengo economía pagada, aprobada. Quiero decir, soy semieconomista también, entonces a lo mejor lo puedes añadir a la biografía, ¿vale? Escucha, esto me lo tendrías que haber dicho. Tía, es que es una gilipollez, soy semieconomista, historiadora y semieconomista, sí. Te quiero decir. Soy un partidazo. ¡Hombre! Sí. ¿Y qué mitos o ideas así como o prejuicios tenemos sobre las mujeres medievales? Bueno, está un poco relacionado con la Edad Media en su conjunto. Yo creo que sí, pero bueno. Es una época bueno. como muy mistificada, pero en el caso de las mujeres, yo creo que lo que está más arraigado es esta idea de mujeres en general, que claro, hay que dividir por estamentos, sí. ¿no? No es lo mismo una mujer noble que una mujer campesina, que hacían poca cosa, o sea, la idea que estaban siempre en casa, ¿no? En su casa, en el castillo, ¿no? El castillo, porque todos los nobles vivían en los castillos. Una cosa un poquito rara. No es verdad. No es verdad, pero es increíble porque, o sea, si no lo estudias, esa es la idea. Las pelis, claro. no sé qué. Claro, yo me acuerdo de en un libro de texto que ponías, había un recuadro, porque esto es un tema, las mujeres, yo le digo el caso de las mujeres recuadro, ¿no? Que en los libros de texto siempre estamos en el margen, en un recuadro, que es el para saber más de toda la vida. ¿Sabes? Que luego tú llegabas a clase y le decías al profe, pero esto entra. Los recuadros nunca entraban. Nunca entran. Claro, que nos reímos, pero que si lo piensas dices, es el margen literal. Pero nos ha pasado siempre. O sea, estudias la historia de no sé cuantitos y luego estudias y las mujeres en no sé dónde. Estudias el no sé qué y las mujeres en bla, bla, bla. Estudias el emprendimiento y luego el emprendimiento femenino. Estudias el liderazgo y luego el liderazgo femenino. Así. Es horrible. Es lo que se denomina la complementariedad, que al final es precisamente lo que yo con mis estudios intento evitar, o por lo menos intentar paliar, porque hay mucho trabajo que hacer. Entonces, bueno, en esos recuadros de para saber más había, me acuerdo, uno que es que era cojonudo, que se llamaba La familia del caballero, que ni siquiera ponía la mujer, era la familia del caballero. Bueno, pero es que por supuesto nosotras no somos nosotras, claro, somos estamos en nuestros relación hijos, claro. Exactamente. Y más en la Edad Media. Claro, y ponía revisar las tareas domésticas del castillo. ¿Tú te crees que una señora se ponía a fregar? O sea, de verdad. La piedra. O sea, una señora nobleza hacer hacía poco de actividad doméstica, ¿no? Cuidar los hijos, cosa que es mentira. Las mujeres de la nobleza raramente educaban a sus hijos, labores del tejido y no sé qué. Ahora lo que yo me encuentro en la documentación
es un poquito distinto, que luego lo hablaremos, eso. Pero desde luego eso es un mito absoluto. Luego había otro recuadro... Pero claro, me alucina porque no es un mito popular, es un mito que aparece en un libro de texto. Claro, es que no solo... Porque es que es muy fuerte. Bueno, en las series típico, ¿no? Las damas de la nobleza hay como muy etéreas, ¿no? Que van así, con el pelo muy largo. Ay, sí. por los jardines y tal, escuchando música, tocándose las pelotas todo el día, no hacen nada, básicamente. Pues evidentemente lo que encontramos en la documentación es muy distinto, porque hacían de todo. O sea, supervisar su casa, efectivamente, su casa, entendido no solo como el ámbito doméstico, sino como la gestión de un patrimonio enorme en muchas ocasiones. Hombre, si eran de la nobleza, entiendo que igual grande. Claro, no es una casa, vamos. No es una hipoteca a 30 años. Exactamente, no es un pisito de lavapiés chiquito, no es eso, efectivamente. Yo qué sé, pues también podrían, aparte de gestionar el patrimonio, muchas veces eran requeridas a corte para mediar entre agentes políticos. Es decir, vemos un montón de actividades que no tienen nada que ver, ¿no? Con ese ocio, ¿no? Que yo creo que las mujeres de la nobleza están muy relacionadas con el ocio, con un mundo muy bucólico. Claro, pero etcétera. tú me cuentas esto de la Edad Media, pero es que en las épocas previas y en las épocas posteriores hacíamos exactamente lo mismo. Claro. O sea, para la sociedad hacíamos exactamente lo mismo, que es tocarnos el mondongo y estar en casa. Pues, por ejemplo, en el es como caso cuando dicen las mujeres nunca han trabajado, se incorporaron al mercado laboral tarde. Que me enviaron el otro día, un compañero me envió un vídeo de esto. Ya. Es que no es verdad. No, y que también depende de qué es lo que entendemos por trabajar, ¿no? Bueno, claro, sí. Si es solo remunerado, claro, perfectamente. No hay problema. Vale, en línea con lo que nos estás contando de que las mujeres en realidad no se tocaban el mondongo, sino que hacían realmente cosas, a menudo también se tiene la idea de que las mujeres medievales, o las mujeres en general, ¿vale? Pero bueno, por el tema que nos ocupa hoy, no tenían ningún tipo de poder. Entonces, yo quiero que vengas tú a desmentir un poco esto, ¿no? Bueno, a si ver, puedes. Sí, hombre, claro que puedo, por supuesto que puedo. Pero el tema es, te hago un poco lo mismo, la misma reflexión que te hacía antes. ¿Qué es poder? Empezamos por ahí, porque en función de cómo entendemos poder, las mujeres lo tienen o no, y los hombres también lo tienen o no. Es decir, hombre, yo creo que nos referimos, pero bueno, a ver, el poder en general, pero igual a tema o toma de decisiones o estar en espacios públicos. No siempre se habla del poder, por ejemplo, la Mary Bert esta que habla del mujer, se llama así, ¿no? Sí, pero que has dicho Mary Bert, esta me ha hecho mucha gracia. Ah, perdón, sí. Mary Bert, magnífica Mary Bert, me encanta esa señora. Sí, maravilla. El libro este que tiene Mujeres y Poder. Sí. Claro, pues se relaciona más igual con la presencia en el espacio público, toma de decisiones, un momento importante. Sí. A ver, estoy de acuerdo con esa forma de entender poder, pero también parto mucho de la idea de que lo personal es político. Por supuesto. Decir, que también creo que el ámbito 100%. Privado es político. Pero bueno, entiendo lo que me quieres decir. Vamos a ver. Sí, pero que eso no se ha discutido tanto. O sea, lo de que las mujeres en su casa mandaban no se ha discutido tanto. Todavía ahora hay gente que me dice la sociedad vasca es súper matriarcal y cosas así. Uf, qué pereza. A ver, el tema es eso. Primero hay que entender, para mí es importante partir de qué entendemos por poder. Y yo creo que estarás de acuerdo conmigo que el poder es relativo, ¿no? A donde nos encontramos. Por supuesto. Yo, por ejemplo, en mi casa mando yo. Pero yo llego a casa de mi madre y ahora cambia la cosa. Si yo me voy a un aula, ahí cambia la cosa, porque yo soy la profesora y tengo una posición de poder. Es así, yo tengo una autoridad. Claro. Es decir, que no podemos entender que las personas tenemos el mismo poder en todas partes. Es su punto número uno. Y segundo, que efectivamente hay una idea, ¿no?, de este poder institucionalizado, oficial, formal, ¿no? Que es un poco el estándar de poder, es el poder formal. ¿Por qué es el poder formal el estándar de poder? Porque es el que ejercen principalmente los hombres, obviamente. No hay que ser muy inteligente. Ahora bien, yo creo que si pensamos en hoy en día, a pesar de que hay personas que no tienen un cargo oficial, ¿no?, cuyo sueldo no sale de nuestros impuestos, tienen mucho poder. ¡Hombre! Incluso mucho más de los de personas que sí tienen esos cargos de poder formal. ¿A quién le he firmado yo la hipoteca? Pues me ha condenado. Efectivamente. Entonces, estamos de acuerdo en que hay gente que tiene poder informal, no institucionalizado, pero que en ocasiones es incluso superior. Entonces, para poder estudiar a las mujeres de la nobleza y el poder que tienen, hay que ampliar necesariamente esa definición de poder, ¿no? Y entonces, ¿cuál era la pregunta? Es que me enrollo tanto, no me acuerdo. Que en el ideario común las mujeres medievales no tenían poder. Claro. Y que si esto es otro de los mitos y cómo lo podemos romper. Pues teniendo esta consideración de poder, te puedo decir que sí, es otro de esos mitos. Perfecto. La respuesta es que sí. No, porque evidentemente con esa óptica podemos analizar de una forma muy diferente las acciones que vemos en la documentación. Evidentemente es mucho más difícil estudiar a las mujeres no privilegiadas porque la documentación que tenemos es escasa. Pero sí que, por ejemplo, ya lo has dicho, que yo estudié especialmente los testamentos. Sí. Los testamentos los hacían todos, ¿eh?
todo el mundo hacía un testamento, no lo hacían solo las nobles, también lo hacían las campesinas. Y al final, un testamento es un ejercicio de poder, es un ejercicio de lo que a mí me gusta más utilizar que poder, dominio, es decir, el que yo ejerza realice una orden y que tú la ejecutes. Yo quiero que esto se lo quede fulano. Yo quiero que con este dinero se construya esto. Si eso no es poder. Es más, se pone mando y ordeno. Yo creo que son las palabras que más se usan, ¿no? Para ejercer poder. Entonces, evidentemente, podemos decir que es otro de esos mitos, ¿no? Y que efectivamente vemos muchas mujeres, o sea, podría darte ejemplos infinitos, pero a veces me ocurre una, la Mencía de Mendoza, por ejemplo. Es muy interesante desde el punto de vista de género, ¿no? Bueno, pues esta señora estaba casada con Fernández de Velasco, que era condestable de Castilla, y estaban afincados en la ciudad de Burgos. Y bueno, pues el señor quería construirse un palacio en la ciudad. Claro, el concejo, lo que entendríamos por ayuntamiento, decía, sí, hombre, este señor va a construir aquí con mis cojones. Y entonces, bueno, aprovechando que este señor se fue a la guerra o a corte, que era una cosa muy habitual, y ahí es donde afloran precisamente las mujeres, en esas ausencias constantes de sus maridos. El concejo dice, en las actas municipales que se han estudiado, dice, el concejo acordó ir a hablar con su esposa, Mencía de Mendoza, porque seguramente se mostrará asaz más razonable. Es decir, se entendía por ser mujer, ¿no? Pues que ya iba a ser más blandita. Más blandita. Mis cojones. El esposo. No, porque ella dijo, no, querido, no, cariño. Yo también quiero mi palacio, aquí, ahora. Y efectivamente ella fue la principal impulsora. Con lo cual es interesante porque vemos las fuentes que se manejan un poco entre esas conductas esperadas, ¿no? Del sexo femenino, pero luego lo que encontramos es muy diferente, ¿no? Claro, pero entonces a mí esto me cabrea un mogollón, porque entonces... Te cabres, tía. Sí, tía, mucho. Estoy muy enfadada todo el rato. Pero entonces, claro, yo me pregunto si históricamente sí que hemos estado, sí que hemos decidido, no somos tan princesitas blanditas, ¿por qué narices hemos evolucionado de la manera en la que hemos evolucionado socialmente, quiero decir? O sea, ¿qué es que nos lo han contado de otra manera? Obviamente nos lo han contado de otra manera. Obviamente... O sea, que el patriarcado es simplemente un problema de narrativa. No, hombre, el patriarcado no es un problema de narrativa. Yo creo que estamos a decir que no tampoco escondo que aunque las mujeres hemos hecho tantas cosas, obviamente no podemos igualarlo en el sentido de posición social, siempre está en un segundo plano, no en ese sentido, no en un segundo plano, sino, vamos a decir, subyugadas, ¿no? A ese patriarcado. El problema que tiene el patriarcado es que es muy inteligente, en el sentido que se sabe adaptar muy bien, ¿no? Es como un reptil, ¿no? Que se adapta en función de la superficie, ¿no? O el agua, vamos a decirlo un poquito más elegante, ¿no? El agua en función del recipiente donde lo pongas, se adapta, ¿no? Pero a la vez que hemos visto cómo el patriarcado se ha moldado a diferentes situaciones, lo que también observamos es que las mujeres encuentran estrategias, encuentran formas de subvertir ese orden establecido. A mí eso es lo que me parece más interesante, porque precisamente en esos testamentos he encontrado estrategias súper complicadas para que se hiciera su voluntad, para, previendo que iba a haber una serie de movidas, de escándalos por la herencia de sus bienes que yo quería que heredara fulanito, fulanita, ya buscaban mecanismos para evitar esos problemas. Listas, sí. La verdad que sí, está guay. Está guay. Está muy guay. No, pero que sí, que efectivamente vemos esas estrategias de forma constante, y no solo en la Edad Media, sino durante todas las etapas históricas. O sea, que yo digo, esta muchacha que quería hacerse su palacio, sí. Me pregunto, ¿quería hacerse su palacio? Sí. ¿O quería que cuando su marido volviera a encontrar el palacio? Claro, bueno, teniendo en cuenta que en el palacio están las armas de los dos, yo creo que a ella le interesaba también que estuviera ahí. Sí, sí. Vale, siempre tenemos que hablar de referentes y cosas así, ¿no? Sí. Cosas así como si fuese menos, no, muy importante. Es muy importante. Muy importante, sí, es como lo más importante, o de lo más importante. ¿Qué figuras femeninas o qué mujeres crees en la historia medieval que deberían estar en los libros de historia y no están? Bueno, para empezar... O sea, no quiero que me hagas una lista, pero... algunas, sí, no te preocupes. No, pero de todas formas es una respuesta un poco así, no, a lo mejor no la voy a responder muy bien, pero... Cuando hice el estudio del TFM, mira, te voy a hacer yo una pregunta a ti. ¿Cuáles crees que son las mujeres que aparecen en los libros de texto siempre en historia medieval? ¿Te hablo? En el caso de historia de España. Es muy fácil. Una por lo menos. O sea, perdona, historia europea, historia medieval. Historia europea. Pero un libro de... Vamos a ver, acuérdate de cuando ibas al instituto. Pues Isabel la Católica. ¿Vale? Pues claro. Una y la otra. ¿Cuál es una mujer Juana medieval? la loca. Es una Juana, pero no la loca. Que es Juana I de Castilla, por favor. No digas Juana la loca, que es muy feo. Pero es Juana la loca.
Sí, bueno, eso es una... comúnmente conocida como Juana la Loca. Pero estás de acuerdo conmigo en que no estaba bien. loca, por supuesto. Pues ya está, pues es Juana Claro, I de Castilla. pero que fue reina, ¿eh? Pero para que nuestro querido público entienda... Bueno, nuestro querido público debería saber que Juana I de Castilla fue reina nominal de La Castilla. que me está cayendo hoy, chaval. Valga la redundancia, fue reina nominal de Castilla hasta 1555, que desgraciadamente falleció en el monasterio de Tordesillas por culpa de su padre, su hijo y toda esa panda de desgraciados que la trataron fatal, ¿vale? Ahora sí, adelante. Pero no, es una Juana, pero no Juana I. Perdón. Ah, que no es esta de la que A ti encima no estamos te viene hablando. ninguna a la cabeza a ti, una Juana muy famosa europea que hacía así. Ah, Juana de Arco. Juana de Arco. Para de contar. Esos son Ya las está, dos sí. únicas mujeres que yo pude Y encontrar. me ha costado. O sea, fijaos que es que ya no es una cuestión de que falta, es que falta todo. Es Ya. que las mujeres que aparecen mencionadas, por supuesto, doña Isabelita, como no puede ser menos. Qué pesada. No es que me caiga muy bien, la verdad. Pero Pero ya- porque pero ya está yo como la- muy, le- es es muy que está muy rancio ya. trillada. Exacto, está muy Pues trillada. le he cogido hasta tirria a la pobre mujer, pues Sí. haría cosas, pero... Sí, las cosas hacía, claro, Pero pero... le he cogido una tirria. Entonces hay muchas, es que sería infinita, ¿no? Esa lista de mujeres. Pero, por ejemplo, yo elegiría, en el caso de historia medieval, a Christine de Pizan. La Por amamos. supuesto, que es una escritora estupenda, para quien no la conozca, tiene que leerse La ciudad de las damas, uno de los mejores libros que he leído en mi vida y que es Sí. increíblemente actual, aunque está escrito a mediados del siglo XIV. Muy recomendado, Increíble. para quien no lo conozca. Y para Y- quien diga que el feminismo es una moda de ahora, Sí, si no podemos hablar feminismo en la Edad Media, pero... no podemos hablar, pero hay ideas, se ve la subversión ahí, ¿no? Es muy interesante. Yo elegiría a Juana I de Castilla, me gustaría mucho, porque claro, su querido hijito, ¿no? Carlos I de España, V de Alemania. Vaya buen hijo de puta ese. Uy. No, sí, lo era. No de puta, ¿no? En este caso, porque Juana No, es nuestra perdón, amiga. joder, es que me está cayendo una. Pero hijo de putero sí era. Entonces, bueno. Yo la pondría, pero porque precisamente es una figura que está muy maltratada, ¿no? Pero muy mal, pero no ¿eh? solamente en los libros de texto, sino en la historiografía en general. Entonces yo elegiría... Sí, a pero en ella. los libros de texto también. O sea, en los libros de texto también se la trata como Juana la Loca. Y se habla de ella Porque como si está- estuviese para allá. Claro, es que, a ver, habría que hacer un capítulo para el año que viene, si queréis yo vengo. Hablamos Perfecto. de las editoriales de libros de texto. Vale. Porque, de verdad, ¿qué historiadores hacen eso? Pues yo no lo sé. Unos no muy buenos, en mi opinión, pero bueno. Oye, llamadme, que yo estaría encantada de participar en esas Editoriales. cosas. Sí. Si queréis cambiar Os un poco quito los vuestra visión. puñeteros recuadros ya, que ya estaría. Entonces, bueno, vamos a elegir esas dos, pero habría infinitas. También se me ocurre... ¿cómo se llamaba esta? Ay, no me acuerdo, es que tiene un nombre muy raro. Era una... Luego podemos poner un cuadrito. Claro. Ah, estupendo. Podemos poner Vale, un luego recuadro. un recuadro con el nombre, luego os lo digo, ¿vale? Que no me acuerdo, perdonad. Que es de la Alta Edad Media, que era una señora... Es Trótola, que es una Coño, señora es que como italiana. para acordarte del nombre. Sí, mira, me ha venido aquí. Trótola, que era una señora italiana que fue la que escribió el primer manual médico sobre ginecología y obstetricia. ¿Qué me cuentas? Sí, al calor del nacimiento de las universidades. Luego, En la Edad Media. en la Edad Media. Y a día de hoy todavía no me saben decir por qué surge la endometriosis y que me la curen. Sí, Es sí, que sí. madre mía. Bueno, a mí no, a mi hermana Pero que la tiene la pobrecita. es muy interesante ver eso, como los males y tal, muy interesante. Luego lo ponemos Sí, aquí, me sí. parece que hay alguna imagen así, ponemos un recuadro aquí. Sí, pon un recuadro Nuestra- no, que ya le he nuestra cogido, amiga le he Trótola. cogido manía. Un recuadro no. maja, muy maja. Ponemos una foto de... Pero bueno, que habría infinitas, pero bueno, simplemente digo algunas más conocidas y menos conocidas para que veáis un poquito que hacíamos cosas. Más que... Como decía Rajoy, ¿no? Los catalanes hacen cosas. Pues las mujeres hacemos También cosas. hacen cosas, sí, sí. Vale, entonces, ¿qué influencia tiene? Igual es una pregunta que me dices, qué pregunta tan obvia, pero para que lo hablemos. ¿Qué influencia o impacto tiene Mm. en la visión que tenemos de las mujeres en la historia o en general en la sociedad que la historia haya sido investigada o escrita por hombres? Y aquí viene otra repregunta. ¿Ha sido toda escrita por hombres o la mayoría? Claro, No lo ¿a qué sé. te refieres? ¿A fuentes primarias o fuentes secundarias? O sea, quiero decir, los textos, por ejemplo, originales de la Edad Media, hombre, la gran mayoría están escritos por hombres, pero también hay, por ejemplo, un testamento, Claro. no medía una intervención. No, yo me refiero más a a... la historiografía. Claro. Hombre, pues Perdón, no he sido suficientemente literal. No pasa nada, pero es importante Sí, esa distinción sí, porque sí, muchas sí. veces a los que estudiamos historia de las mujeres dicen, bueno, es que claro, las fuentes muchas están escritas por hombres y van a tener ese sesgo. Pero yo pregunto ahí, que es que las mujeres no lo tendrían. Tú sabes quién me ha dicho a mí? ¿O estoy asustado, teniendo un real. déjà vu? ¿Qué ha pasado? ¿O tú sabes quién me ha dicho a mí esta misma frase? No.
nuestra querida profesora en común. Ah, Gema. Claro. No, Gema no. Ah, nuestra que... Ah, MJ. MJ. No vamos a decir el nombre. MJ. Tengo una reputación, pero MJ es dura, MJ. Continúa. Ya. Sí, claro, el sesgo. Ese es el tema. No lo tendrían las mujeres, porque al final todos vivimos en el patriarcado. Pues claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, tú cuando uno lee La ciudad de las damas, ves esos sesgos. O sea, Claro. no está liberado de sesgos. Entonces, pero bueno, eso sería más historiografía de género, es decir, lo que es qué es ser mujer, qué es ser hombre a lo largo del tiempo. Yo no hago eso. Yo lo que estudio es qué hacían las mujeres. Claro. Es una cosa muy diferente. A mí no me interesa lo que pensaban los hombres de la feminidad, ni lo que pensaban las mujeres de la feminidad, sino qué es lo que efectivamente hacían, dónde se movían, con quién se relacionaban, a quién pagaban. Claro, pero eso es lo que a mí me pero interesa. eso Esa es- no se sabe, No se sabe porque a nadie le ha interesado. efectivamente. ¿Y por qué a nadie le ha interesado? Te Pues pregunto, porque no, tenemos pues una- las preguntas las hago yo. Ya. Pero porque no, pero era retórico, porque tenemos una concepción Claro. primero de poder muy limitada, Claro. muy limitada a lo que hacían los hombres, y luego pues evidentemente porque existe pues ese machismo inherente, ¿no? Una Claro. disciplina que es bastante rancia en general, por qué no decirlo, que aunque es verdad que en España desde los 70 pues sí que ha evolucionado mucho, ¿no? Sobre todo el nacimiento de la historia de las mujeres pues con referentes como Cristina Segura Graíño, Reina Pastor, toda esta gente, ¿no? Que ha continuado mucho tiempo en adelante. Pues efectivamente se ha paliado un poco. ¿Qué pasa? Que cuando intentamos hacer una historia, vamos a decir, a dos voces, global, ¿no? Que diría ay, no me sale. María Dolores. No es María Dolores. Luego ponemos el nombre de esta señora. Rivera Garretas, que lo que dice es hacer una historia dual a dos voces. Ahora, lo que yo no puedo hacer es una historia dual a dos voces si los estudios que tengo sobre hombres están a este nivel Claro. y los que están sobre mujeres están a este nivel, lo porque de va siempre. a ser una historia mal contada. Entonces, por eso hay que invertir tanto, por eso hay que seguir investigando lo que hacían las mujeres efectivamente, para que una vez lleguemos a un nivel razonable entre los dos, podamos generar, ¿no? esa historia a dos voces, ¿no? Sobre todo porque claramente hacían cosas tan distintas en esas épocas. O sea, por ejemplo, sí que sabemos que había mucha guerra y los hombres iban a muchas guerras Sí. y ocupaban países y territorios y juntaban Sí. y desjuntaban países y tal y no sé qué. Y mientras tanto, o sea, ahí sabemos que solo estaban los hombres. No necesariamente. No necesariamente. Seremos nuestra querida Juana de Arco, ¿no? Claro. Es decir, sí hay, y de hecho hay varios proyectos de investigación, ahora tienen una universidad de Murcia, precisamente, sobre el papel de las mujeres en la Claro. guerra, están, obviamente, no mayoritariamente. Es que no es solo que nos hayan contado solo lo que hacían los hombres, es que lo que nos han contado solo aparecían hombres. Eso es, pero porque eso es seleccionar. Tú, por ejemplo, ves el típico, vamos a ver, el clásico libro de texto, ¿cómo está dividido? Historia política, ¿no? Historia política, historia económica, historia social. Y ahí, en historia social, estamos las mujeres. A ver, claro, por supuesto, es nuestro territorio. Claro, ¿por qué no, Más o menos. ¿por qué no plantear una estructura diferente? Yo, por ejemplo, solo planteé en mi TFM decir, vamos a plantear una estructura en la que hablamos primero la clase privilegiada y qué hacen los hombres y qué hacen las mujeres. Una clase burguesa, si lo queremos decir así, un poco cogido con pinza, pero bueno, vale, me sirve. nos vale. Las clases urbanas, por los estamento urbano y el estamento campesino. Es decir, puedes hablar de lo mismo, pero estructurado de una forma que te permite, ¿no?, hablar de hombres y mujeres en plano de igualdad. Y no es tan difícil y puedes poner Una contenido. perspectiva interseccional, puedes hacer también, adaptada a las épocas, quiero decir, Eso pero es peligrosillo. que es peligrosillo, es pero peligrosillo. Es que a mí eso me da miedo. No, No me miedo extraña. tampoco, pero que me refiero que Está la tapada. adopción, estoy giñada encima. La adopción directa de estas teorías modernas tiende Sí, a haber claro, mucho claro, luego claro. presentismo. Y es que Sí, entonces, sí, o sí. ni tanto ni tan calo. Yo creo que hay posiciones intermedias que son muy Claro. válidas y facilitas. Es decir, que es factible, ¿no? Es decir, no, es que de repente le quiero dar una vuelta total a la forma en la que enseñamos la historia. Pues no, No tampoco hace necesariamente. falta, yo creo, ¿no? Se puede hacer una cosita un poquito más light y que pues nos vaya bien a todos, ¿no? Yo creo. Quiero que me hables ahora de los desafíos que encuentras o has encontrado como historiadora que quiere estudiar lo que hacían las mujeres. Bueno, habría, vamos a decir, como en varios planos. En primer lugar, ya lo hemos abordado un poco antes, ¿no? Que es, por ejemplo, el tema de cómo se entiende poder. Es decir, son categorías de análisis Claro. que no nos sirven, ¿no?, desde el punto de vista de la historia de las mujeres. Eso Entonces, es lo jodido que te cagas. Es muy jodido. Entonces hay que replantearse Claro. metodológicamente, pues muchas nociones, ¿no? En el caso de mis estudios, para mí lo más difícil ha sido el concepto de poder, precisamente, que yo lo que he intentado es más que hablar de poder, porque al final a mí me parece un debate un poco innecesario decir, ¿tienen poder? ¿No tienen poder? Mira, chico,
Estas mujeres se entienden como individuos con poder, no voy a discutirlo, no me apetece. Y tampoco Ese no me es el parece debate. interesante decir, el poder que tiene esta señora se puede considerar formal, informal. Tampoco tiene mucho sentido, porque al final detrás de una decisión hay elementos de carácter Claro. formal e informal, es decir, conviven. Entonces yo me planteé más esa idea de evaluar el dominio. Esa idea que te decía antes de que yo te diga, tráeme agua, y tú me la vas a traer, como efectivamente ha sucedido. Es que Rubén está Es que dominado. soy una autoridad. Está dominado. Exactamente. No, pero que es esa idea, mucho más interesante, ¿no? Entonces, eso lo planteé. Y el segundo concepto, a ver, hay muchos, sería el de linaje. Linaje es un concepto muy importante en mi investigación, porque bueno, el linaje, para quien no lo sepa, es una estructura familiar, ¿no? Que principalmente se basa en la primogenitura masculina. Entonces, claro, la situación de las mujeres en esa estructura de parentesco es un poco complicada si tú quieres hacer pues una investigación centrada únicamente en mujeres. Es decir, imagínense el libro de La Casa del Infantado, primer duque del Infantado, segundo duque del Infantado, tercer... Es muy fácil, ¿no? Porque Sí, tú vas claro. bajando la línea masculina. Pero ¿qué pasa si el duque tiene 3 hermanas? Que luego a su vez una tiene un hijo, la otra no, pero tiene un hijo... es decir, yo quiero estudiar solo las mujeres, ¿cómo las uno, ¿no? Entre sí. Entonces yo lo que hice fue Nunca me lo había planteado. Si un eso- duque tenía 3 hermanas. Claro, es que las tenían, normalmente tenían bastantes, tenían muchos hijos esta peña, ¿eh? Sí, sí. Claro, imagínate. Entonces yo lo que planteé es hablar más que de linaje, dentro de no se puede negar la existencia del linaje, porque es un concepto que está en la Edad Media, es el concepto de linaje identitario. Es decir, un sentimiento de pertenencia a un grupo de personas que no necesariamente concuerda con esa estructura rígida. A ver, del linaje. un ejemplo. Pues, por ejemplo, en mis estudios, Mencía de la Vega, que es la última de las mujeres que abordo en mi tesis, esta señora se murió en 1515, en su testamento, ella dice, quiero que esto se ve mucho a través de las misas que encargaban, ¿no? En nombre de los difuntos, ¿no? Pues tú lo que ves es que no es que esté haciendo un recorrido en nombre de... es decir, yo quiero una misa para mi padre, para mi abuelo, es decir, toda la línea masculina, sino que va saltando de línea masculina y femenina. Primero a mi madre, luego a mi abuela, luego a mi tío, luego a mi... Es decir, que no se corresponde luego esa identidad, ese sentimiento de pertenencia a un grupo con el linaje en un sentido estricto. Entonces eso te permite, ¿no? ¿Y esto lo Conectar. has sabido por las misas que encargaba? Bueno, te digo este elemento, pero por ejemplo, graciosa otro mujer. elemento donde se puede ver también es, por ejemplo, muchas de estas mujeres también construían capillas para enterrarse. Las armas, los escudos, la heráldica, ¿no? Claro. Que ponían, no corresponde siempre a la familia del padre o a la familia del marido, sino que se van combinando, ¿no? Hay diferentes elementos. El sistema onomástico, es decir, el apellido. Algunos hombres se quedan con los apellidos de la madre, otros se quedan con los apellidos del padre. ¿Por qué? Porque dependía no tanto de ese linaje masculino. ¿Qué me estás contando? No tenían el mismo apellido la gente de la nobleza. Tenía cada uno diferente. A ver, eran parecidos, pero no Pero tenían y todos- podían, o sea, y elegían el que... Normalmente el que se quedaban era de quién era la propiedad que heredaban. Claro. Es decir, si yo heredaba de mi madre, me quedaba con el apellido materno. Porque era normalmente una de las condiciones Claro, para heredarlo. así me ¿Tú quieres identificaba heredar mi mejor. casa? Pues tú te heredas mi nombre y mi escudo de armas. Es decir, que hay condiciones, es un mundo muy complejo, pero se ven en diferentes elementos. Y entonces, sí. ¿de dónde viene que nosotros nos apellidemos? Bueno, Que, claro, a ver, también es verdad que eso es una cuestión, la homogeneización de los apellidos es útil. También Hombre, te lo por digo. supuesto que es Porque útil. tú imagínate Pues que te vas a un claro. archivo, ¿no? Y hay Sí, una caja sí. con Catalina Suárez de Figueroa, el otro que se llama de la Vega, el hermano, y son todos hermanos. Es un Sí, es puto un Cristo, lío, o es sea, un es Cristo. un coño, Estoy de ¿sabes? acuerdo, Saber eso. estoy de acuerdo. Entonces, lo facilita. Pero también tienes que tener en cuenta que España es uno de los pocos países donde tenemos dos, cuidado, ¿eh? sí, la gente se sorprende un huevo. En Cada vez que Latinoamérica viaj- y nosotros creo cada que vez somos que los viajamos únicos, ¿no? me dice, pero a mí yo que me he casado recientemente, como ¿Ah, bien sí? saben nuestros oyentes, Enhorabuena. en septiembre. Yo siempre seguiré Estás diciendo, casada y yo seguiré no. Aquí diciendo, estoy soltera y entera. seguiré diciendo recientemente hasta que pasen, no sé cuánto se puede decir. Bueno, da igual que me enrollo. El caso, cuando viajamos por ahí con nuestros Sí. superproyectos europeos y tal, y me Fantasía. dicen, pero ¿y no has cogido el apellido de tu marido? Sí, su puta madre voy a coger. Y yo, pero que eso aquí no pasa, para una cosa buena que tenemos. Eso No, no, a mí me parece pienso. primero me parece Una horterada. no, me parece hortera. Es una horterada. Sinceramente me parece hortera. Y luego es que me hace un rancior terrible, ¿no? En fin, bueno, vamos a Sí, continuar. pero los apellidos dan para otro Sí, programa eso, también. que estábamos diciendo. Vamos una Los mea culpa, desafíos. pillarme pa' una sección Los desafíos, vamos constante. a recapitular. Sí, sí. Entonces, el A tema de nivel- poder, el eso tema es, de linaje. o sea, el desafío sería a nivel metodológico que no tenemos herramientas metodológicas Claro. adaptadas o que incluyan a las mujeres. Entonces hay que reelaborarlos. Y luego a nivel, vamos a decir, procedimental,
estaría, por ejemplo, el tema de las fuentes. Es verdad que en Claro. fuentes... Bueno, estudiar medieval en Castilla es complicado porque las fuentes, o sea, no tienen nada que ver, por ejemplo, con la Corona de Aragón, que hay muchísima más documentación. ¿Ah, sí? Sí, ¿Y eso por qué? por conservación, o sea, eso sería para otro Vale, podcast, bueno, ¿vale? pero Tiene lo tenemos que sentido. invitar 50.000 Claro, veces. o sea, que tampoco me quiero enrollar en temas técnicos, pero el tema es que mucha de esa documentación, bueno, pues no se ha conservado, Ya. es difícil, ¿no? Realmente por temas de... Esto sería un problema genérico. Sí. Ahora bien, a verlas hay fuentes, ahora lo que pasa es que a nadie le ha interesado, pero a verlas haylas, lo que pasa es que hay que tener esa intención, ¿no? Hay que ese querer también estudiarlas. Al final yo los testamentos que estudio para mi tesis, que son 9 mujeres que están emparentadas entre sí, pues hay madres e hijas, hermanas, cuñadas, suegras y tal, está muy chulo el grupo. Es dificilito encontrarlo, yo estuve mucho tiempo leyendo testamentos hasta que dije, hostia, esta es la hermana de esta, tal. Porque al final piensa que la primera se muere en 1368 y la última en 1515. O sea, tú fíjate Joder, el madre tramo del amor temporal. hermoso. Ahora, más fácil sí sería encontrar madre, hija, nieta. Eso es más fácil dentro de lo que cabe. Pero hay Entonces, que el buscar. criterio que ¿Cuál tú es? seguías... Pues ese era el linaje identitario, es decir, Claro. ese grupo. Pero Claro. claro, yo llegué hasta donde pude llegar, porque además la Evidente. última se muere sin hijos. Entonces, Ay, como pobre. que. Pero cierra. Bueno, pobre, No, me pobre, refiero, menos pobre pa' mal, ti, chico, no ella. menos mal, qué horror. Pobre... No por los niños, que me encantan los niños, a favor de la infancia, no quiero dramas. Sí. Pero es verdad que, bueno, pues evidentemente, después de, que Sí, tuvo quizá- muchos matrimonios muy quizá- desgraciados esta señora, entonces mejor pobrecita. no haberlos tenido. Tuvo una vida. Pobrecita, pero la señora era para verla, ¿eh? Ya te pasaré el trozo de la tesis, Sí, muy por favor. interesante. Yo quiero saber. Mencía de la Vega es fantasía. Un día también me lo molaría, porque es una historia. Episodio exclusivo Y, para y Mencía Leonor de la Vega. Vega, que es otra fantasía, pero sí, sí. Que Hay estas mucho están drama. emparentadas también. Era bisabuela y bisnieta. Bisabuela y Esta, bisnieta. sí, esta sí. Vale. Claro. Vale, Todas guay. están emparentadas entre sí. Pero ya te digo que es difícil a veces encontrarlas porque, bueno, porque en los archivos, pues lo que te digo, no mucha gente. No van a estar editadas nunca esas Claro. fuentes. Vas a tener que ir tú, después de un montón de años, a consultarlas. Desde tu experiencia como historiadora, ¿puedo decir que eres historiadora? Hombre, es que lo soy. Es que Sí. en tu biografía tampoco lo has Bueno, puesto. soy graduada en historia. Vale, O sea, mi carrera es historia, sí. perfecto. Como historiadora, entonces, ¿cómo ves el vínculo Ujú. entre género, poder y memoria histórica? Son 3 variables que son absolutamente necesarias para comprenderse entre las 3, yo creo. Yo, de hecho, en mi tesis es uno de los principales temas que trato, la construcción de la memoria, porque es una cosa, o sea, o es un elemento que siempre está muy vinculado a lo femenino. Sí. Es decir, yo lo que observo en esos testamentos es que esa construcción de memoria familiar, del linaje o de ese linaje identitario, está especialmente vinculada a las mujeres. En ese sentido, ocurre un poco lo mismo con lo que hablábamos al principio de todo, ¿no? Que ahí es un espacio en el que las mujeres tienen mucho peso, Claro. tienen mucho poder, ¿no? Entonces yo creo que ahí esas 3 variables se Claro. unen un poco, ¿no? Para, pues eso, para construir esa memoria familiar, que puede ser también en O sea, clave ¿podríamos femenina. decir que una de las cosas que hacían las mujeres en la Edad Media era hacer memoria? Construir memoria 100%, sobre todo en el mundo funerario, en el mundo de la muerte, la incidencia de las mujeres es evidentísima. Claro, pero es súper importante para, ¿no? Para construir, digamos, Claro. sí, eso, memoria. Claro, los linajes de la Edad Media, perdón que me regañan, me pongo así, los linajes en la Edad Media, sobre todo en la Baja Edad Media, es decir, a partir del siglo XIV, se dan cuenta, porque claro, tú vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tú y yo somos un matrimonio noble, que tenemos 10 hijos, que no sería tampoco muy raro. ¿Y quién ha parido tú, vale? No sé. Sí, tú. Vale, venga, pues no tengo dientes probablemente, me queda hecho una mierda. Bueno, tenemos 10 hijos y hemos acumulado gran patrimonio. Pero Vale. claro, cuando nos muramos, se divide en 10. Entonces, Claro. claro, el poder que teníamos los dos como pareja se disgrega. claro. Entonces, claro, lo que hace la nobleza es darse cuenta de que con cada generación el poder es menor. Es menor, claro. Se va Entonces, dividiendo más. ahí es esa explicación de por qué se está consolidando ese sistema de linajes en el cual la primogenitura masculina es fundamental. Y eso donde, digamos, a nivel legal, donde desemboca en el sistema de mayorazgo, ¿no? Es Claro. decir, esa acumulación patrimonial en manos del primogénito varón, que lo que evita es precisamente esa Que se disgregación del patrimonio. Eso no significa que el resto de los hermanos se queden sin nada. Van a tener la legítima igual que la tenemos en 2025 hoy como hijos de alguien. Pero evidentemente... O sea, nuestra legítima estaría bastante decente. Es decir, podrías vivir, pero evidentemente La hay suya, ambiciones, ya, sí, sí. todo esto, ¿no?
Entonces... Peleillas, seguro. No, claro, es que ya en los testamentos las mujeres decían, y dejo todo esto bien claro para que no haya escándalos ni daños. O sea, ya son conscientes de que va a haber un coño, claro, cuando se mueran. Entonces, claro, eso es muy interesante, ¿no? ¿Cuál era la pregunta que no me acuerdo? Vínculo, género, poder y memoria histórica. No, pero lo último que estábamos hablando, que por qué se acabó que construían memoria. Y tú decías, y entonces la muerte, entonces claro. Linajes, entonces todo esto. Todo esto, ¿no? Hablando. Efectivamente, chica, es que mi cerebro va por otra parte, nada. Perdóname. Entonces, bueno, lo que te decía, entonces... Por eso digo que se va construyendo una memoria muy asociada a esta primogenitura masculina, pero no solo, que era un poco esa idea que te estaba diciendo, que al final, yo creo que el principal elemento que construía la identidad de estas mujeres era de quién recibían las propiedades, a quién le debían su estatus, que podía ser su padre, podía ser su madre, porque... Tú tienes tus propiedades y yo tengo las mías, ¿vale? Luego podemos haber comprado cositas juntas, ¿no? Nos hemos comprado el pisito en la playa, nos hemos comprado un huertecillo y tal, pero tú tienes tu casa, yo tengo la mía, y tú la tuya se la puedes dejar a quien te dé la gana, que eso es un gran mito. Que eso te iba a decir, eso es un mito tremendo, claro, que las mujeres no tenían. No, que las mujeres ni tenían ni podían disponer de sus bienes, eso no es verdad. Eso no es verdad tampoco. Es verdad que muchas veces los hombres gestionaban el patrimonio de sus mujeres, pero primero, no siempre, y en segundo lugar, si tenían que hacer cualquier cosa sobre ese patrimonio, tenían que pedir permiso. Si yo quiero vender esto a mi mujer tiene que darme el permiso. Otra cosa es cómo se cogía el permiso. Sí, bueno, claro, eso ya. Pero en los testamentos, efectivamente, esas mujeres podían disponer de sus bienes a voluntad. A voluntad, sí. Entonces eso ayuda, por lo menos ese era uno de los instrumentos. Yo por eso digo que un testamento, además de una de las máximas expresiones de dominio, porque es yo mando esto, yo ordeno esto otro, es también uno de los principales instrumentos de memoria, ¿no? Porque precisamente es ahí donde se está... Bueno, bonito, no sé, qué interesante. Sí, es bonito. Es porque es ahí donde se está construyendo el dónde quiero que vayan a parar mis cosas, mis bienes, ¿no? Vale, entonces, podemos estar de acuerdo en que ¿había mecanismos de invisibilización de las mujeres en la época que tú estudias? ¿Conscientes o inconscientes? Conscientes o inconscientes, pero los había. Sí, vale. Claro. ¿Qué paralelismos encuentras entre esos mecanismos de invisibilización y los que hay actualmente, que también los hay? Sí, bueno, yo creo que hoy es un poco difícil, ¿no?, evaluarlo, porque hoy sí que creo que podemos decir que en 2025 hay muchos más mecanismos voluntarios, conscientes de invisibilización. Yo creo que al final... Primero, hasta dónde podemos llegar, ¿eh? Yo no especulo porque no lo sé, pero yo creo que al final las formas de invisibilización en la época formaban parte de un statu quo, es decir, de una dinámica social que era la que era, ¿no? Porque tú, por ejemplo, hay mucha gente que no lo sabe, pero en las crónicas de los reyes salen mujeres, salen las reinas, evidentemente, salen las mujeres de la familia, no de forma habitual, pero salen, si las hubieran querido invisibilizar, muchas veces haciendo cosas muy cotidianas, que no tienen una gran relevancia desde el punto de vista del discurso político, y también aparecen mujeres de hombres de la nobleza, es decir, que aparecen ahí, están ahí, y son las fuentes escritas desde el poder 100%, ¿no? Entonces yo digo que no hay tanta invisibilización en el sentido, y las mujeres son un tema muy recurrente en la literatura, para hablar bien o mal, pero se habla de ellas, ¿no? Entonces sí que están mucho más presentes de lo que a lo mejor nosotros queremos imaginar, pero hay que querer buscarlas, hay que querer encontrarlas. Sin embargo, hoy yo sí que creo que hay, vamos a decir, una estrategias igual. Exacto, hay intencionalidad, que es muy diferente. Sobre todo nos estamos quedando muy atrás en el mundo digital con el tema, el Big Data. Hay que estar muy pendiente de ese tipo de cosas, ¿no? En redes sociales, ¿no? Y sobre todo cómo están volviendo esos nuevos modelos, como se dice Tradwife, lo que sería el ángel del hogar, ¿no? De los años 60, con figuras como la Rorro esta, bueno, pobrecita, un saludo, pero que me refiero que a mí... que no haya una intencionalidad detrás de lo que ella está haciendo, me cuesta mucho. A mí también me cuesta que mucho. se haya colocado un vestido de típica señora de los años 60 en un suburbio de Estados Unidos. Y que sí es una estrategia visual, narrativa, pero tiene una intención determinada, creo yo. Ahora, sea para crear polémica o para, yo creo que sí. o para yo creo que es fomentar más, eso. Yo creo que es más una cuestión de polémica que de vender. Yo también, pero es peligroso, porque tú quieres generar polémica, pero tú eres un altavoz igualmente. Sí, ¿sabes? No, y luego dices que no es tu intención. Claro. Huele raro. Nena, no te creo. Huele raro. O sea, pero bueno, que me refiero que creo que esos modelos del mundo también te digo, por favor, vamos a dejar de importar gilipolleces de Estados Unidos, ¿vale? Sí. O sea, de verdad. Es que no lo entiendo, es una cosa que no entiendo. Que todo lo que viene de allí, es que es la hostia porque es Estados Unidos.
vamos a pensar un poquito Sí, antes hay que de darle una importar esos vuelta. modelos que es que, pero claro, venden. Ese es el problema. Pero ¿quién Claro. lo compra? A mí me llamó mucho la atención cuando esta chica hizo lo del libro este de cocina, porque al final yo no creo que el machirulo estándar se ponga a comprar un libro de cocina, por mucho raro que salga en la No, yo portada, tampoco lo ¿eh? creo. Pero bueno, Y menos de una mujer. Igual lo compra de un chef con estrella Exacto, Michelin, pero exacto, de una exacto. mujer que hace vídeos en TikTok lo dudo. Mm. Por mucho que cocine de pero puta madre, claro, que tiene o sea, buena pinta, pero ¿sabes? la, Las cosas, pero la pero- portada salió en todas partes. Sí. Entonces yo creo que es más por eso, ¿no? Que por público objetivo. Pero bueno, ya verá, ¿eh? Andrea, tú sabes, bueno, no sé si sabes, yo creo que lo sabes, que nuestra querida madre, la Fundación Siglo XXII, tiene 2 líneas de actuación, la educativa y la de igualdad de género. Entonces siempre intentamos hacer un guiño a la educativa. Yo te pregunto, ¿qué podemos hacer desde la educación y la cultura? Yo me imagino que esta pregunta te parece pertinente, Sí. para darles a las mujeres el papel justo e importante que tenían en la historia. Bueno, yo creo que en primer lugar tiene que haber una voluntad, porque no la veo. Yo tampoco, Yo no veo la voluntad. Porque Y quizá eso es lo que más me cabrea. eso es una cosa que me toca mucho las narices. Porque tú, por ejemplo, ves el grado de historia de la UAM, y ves que hay una asignatura de historia de género. Sí, Universidad de Excelencia. Historia de género. ¿Y eso qué significa? La mujer recuadro. Tienes todo el discurso principal, tienes todas las asignaturas troncales y tú, para saber más tienes esta asignatura. Pero optativa. En mi carrera también. Claro, En mi carrera eran 6 Entonces- años y en quinto tenías estudios de género. claro. Que ni siquiera, o sea, que es una, ¿sabes? Una rama de la filosofía, ni siquiera es, o sea, Entonces, a ver, yo personalmente, que soy una persona que pertenece al Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la UAM, pues tenemos nuestro máster, tenemos nuestro doctorado, maravilloso, que el máster está súper solicitado, estamos muy contentas, y tenemos una asignatura transversal a toda la universidad, es decir, uno de medicina puede venir. Pero es difícil en los estudios, por ejemplo, de grado, salir de la complementariedad, de la mujer Claro. recuadro, que es lo que... Entonces, yo creo que tiene que haber una voluntad, yo entiendo, también es que hay que entender muchas cosas, ¿no? Sí, Que al parecer el tenemos señor que que ser muy tiene comprensivas. 65 años y se va a jubilar el año que viene y hace una asignatura de, me lo invento, historia política, pues pedirle que de repente... pues ¿qué quieres que te diga? No, Pero yo no lo entiendo. Si tú das una asignatura de historia política, o sea, yo lo siento sí, mucho, que pero sí. si tienes la sensibilización, la concienciación para hacer una puta asignatura, perdón, una maldita Puñetera. asignatura de historia política, yo lo siento mucho, Sí. pero tienes los conocimientos y la capacidad para hacerlo. No te sale de la punta No, del no. cipote. Eso es lo Ya que está. digo, pero que tienes que entender, no claro. digo que esté bien, digo que Ya, hay que ya. entender qué perfiles de Sí. personas hacen este tipo de asignaturas normalmente, ¿no? Entonces yo confío, por decir un rayito de esperanza, en el relevo generacional que va a haber en unos años, porque Ya, yo muchas también. universidades, ¿no? Pues como se crearon en los años 60, 70, pues simplemente por una cuestión de edad, Sí. va a haber un relevo, pero... Hay que tener esa voluntad, pero no solo voluntad, tiene que haber desde los equipos directivos, desde los equipos rectorales, desde los equipos Un apoyo decanales. institucional, No claro. apoyo, una obligación de introducir, es decir, tú en tu asignatura no puedes hablar solo de hombres, punto. Punto, claro. Pero porque además, o sea, es que yo ya iría más a saco. Estás mintiendo si solo hablas de hombres. Efectivamente. Estás sesgando. Claro. O sea, no les estás dando la educación completa a esa gente. Y lo mismo te diría en el caso de la educación secundaria, la educación en obligatoria secundaria, es decir, esa voluntad, la voluntad está muy bonita, pero no nos sirve solo, tiene que haber una estructura, ¿no? Que así lo obligue. Y desde luego un control absoluto o por lo menos mucho más rígido de los textos que se utilizan en las clases, porque claro, es que es lo Es que dices que- tú, no solamente se omite, es que a veces se miente directamente, lo que te decía antes, la mujer del caballero fregaba el castillo. Pero es que yo he leído en un libro de texto decir que las monjas tenían vetadas, las actividades intelectuales. Si precisamente es en el monasterio decir. donde eran más capaces Claro. de desarrollar esas actividades Y se intelectuales, que desarrollaban. tenemos a mujeres como Hildegard de Bingen, Claro. súper conocida también, ¿no? Que es una tipa que estudió lo más grande, no solamente ella, tenemos a Eloísa, de Abelardo y Eloísa, muy interesante también, esa que le mujer. cortaron los cojones y tal, a mí me encanta esa historia. Es muy romántica luego, lo de los cojones es un tal, pero el cartulario que se mandaban entre Abelardo y Eloísa está publicado y editado, muy bonito, recomendado también. Qué bonito. Era así. A ver, hoy sería un poco creepy. Porque este señor era el preceptor de Eloísa. Ella era mucho más joven, a mí me da un poco de asquete. Es un poco Lolita el asunto, Era un ¿no? poco risto, sí. Pero un bueno, poco risto. pero también hay que entender la época, ¿no? Allí Sí, los supongo. códigos morales son Claro, diferentes. diferentes. Que a nosotros nos choca mucho, ¿no? Desde el presente ver cómo, pues eso, matrimonios. a Pero partir eso de- muchas veces nos pasa, que analizamos desde una pero mirada. es difícil, es ¿no? O sea, complicado. pero ahí está la clave, yo Es creo que de un buen complicado. historiador, que es, vale, yo pienso estas cosas, pero tengo que analizarlo en un contexto determinado. Y hay mucha gente que, sobre todo
en el mundo, es decir, al final yo soy feminista, evidentemente, ¿no? No lo habíamos notado. No, claro, y por eso, y yo creo que elegir este tema de investigación ya te significa, ¿no? Como Sí. investigador. Pero tú estás haciendo ciencia, no estás haciendo activismo, y ahí hay una línea muy fina muchas bueno, veces. pero es que de lo tuyo va a opinar todo el mundo. Ah, bueno, ¿qué opinen? Yo contesto. Preguntas a andrea.pajes.pollatos@gmail.com. Y ya estaría. Y una cosa, ¿por qué crees que no hay voluntad? O sea, ¿crees que hay alguna razón o simplemente es Bueno. vaguería? Bueno, es que a ver... Porque es que si no habría que remover muchísimas cosas. A como ver, dicen. yo creo que hay, evidentemente hay una base de machismo, es decir, esto no es lo suficientemente importante, hay una base, hay una falta también de, pues eso, de esos referentes, lo que decíamos al principio, teóricos, y yo entiendo que el poder es esto, Claro, no es lo importante. La definición de qué es lo importante es muy interesante, pero bueno, es otro tema. Y luego también es que, como en toda disciplina, hay modas. Las modas existen, Ya. es decir, mientras que en el siglo XIX pues estaba muy de moda la historia militar, la historia institucional, la historia de las batallitas, luego a partir de los años 70, bueno, pues se puso sobre todo como consecuencia Sí. de la escuela de los anales franceses, pues un poquito más de historia social, la influencia marxista, se empiezan a meter ya cuestiones de tejido productivo, etcétera, ¿no? También ha sido una moda estudiar a mujeres en cierta época. Claro, pero yo digo que, o sea, Hay otras ahora. ya. Entonces también hay tendencias. Y ahí, y entonces yo lo que digo es que lo que tenemos que intentar hacer es crear escuelas. Crear escuelas. Claro. Pero es muy difícil hoy Muy en complicado. día. Muy difícil hoy en día. O sea, yo entiendo lo de que haya modas, pero jolín, o sea, si esta putada que nos han hecho a las mujeres, pero también a los hombres, porque también es una putada para ellos, lleva no sé cuántos Siempre. mil millones Vamos a de decir años. siempre que es más Vamos a decir fácil. siempre que es más fácil, lleva siempre. ¿Por qué narices, a pesar de las modas, no se ha hecho antes? Pero porque es uno de los instrumentos que utiliza el patriarcado, que es invisibilizarnos, evidentemente. Pero yo creo que todo parte un poco de la idea de que qué es lo importante. Claro. Porque claro, hoy en día lo que si se considera muy importante cuidar a la infancia, pues seríamos las protagonistas de la historia, pero no era lo importante, porque lo importante se entendía que era pues la creación institucional, Claro. las instituciones políticas, etcétera, ¿no? Entonces es que todo depende de qué es lo que una sociedad considera importante, porque lo que es importante para mí a lo mejor no lo es para mí y viceversa, ¿no? Entonces yo creo que es ahí un poco donde evidentemente dar relevancia, dar visibilidad puede fomentar esto es importante. Pero al final es verdad que hay muchas tendencias, insisto, modas, tendencias, como lo queramos llamar, que sí que guían un poco a los investigadores, que al final tú tienes que entender que un investigador se forma en una universidad, tú no le Sí, vas... con su contexto, Claro, totalmente. con su contexto, con los profesores que Totalmente. tienes disponibles, pero hoy en día es verdad que crear escuelas dentro de una universidad es altamente complicado, bajo mi punto de vista. Vale, por último, Sí, ahí, a ver si nos vamos como con buen sabor de boca, Sí, en plan sí. con algo positivo. va bene. ¿Vale? ¿Qué le dirías a la gente que te está escuchando que quieres que se lleven de estas investigaciones que tú haces de las mujeres en la historia medieval y tal y cual? Bueno, pues yo creo que primero, me dirijo, es importante saber que, bueno, yo he estudiado 9 mujeres en mi tesis, pero hay muchas más, es decir, son infinitas las que están aún por descubrir, igual que hay tantos temas por investigar, es decir, Ya. aquí yo defiendo evidentemente la historia de las mujeres, que es mi campo, pero hay mucho por hacer, es decir, no es una cosa que hay que volver a estudiar lo mismo desde otro punto de vista, que también está bien, o sea, a quien le interese eso me parece estupendo, pero desde luego vamos a sacar a esas mujeres, hay que hacer mucho trabajo de archivo, hay mucho trabajo de fondo, de ir allí a ver qué hay, vamos a ver qué encontramos, analizar los documentos de las mujeres en sí mismos, no como complementos de como estudio a fulano, que esto pasa mucho, yo por Ya estudia a ejemplo... su mujer. A mí me ha pasado mucho porque yo soy editora de una revista de género del Instituto de la Mujer, ¿Y cómo se llama? Journal of Feminist Women and Gender Studies, Lo pondremos. ¿vale? Pues si me lo ponéis below. ahí, estupendi. Muchas veces encontramos personas que mandan artículos que se nota un huevo, que son, yo soy sociólogo y estudio fulano, no sé, lo que sea, un patrón de conducta en determinado espacio. Ay, me he encontrado unos datos de mujeres, pues venga, los cuelo aquí en esta revista de género. Pero no, o sea, claro. investigaciones recuadro.
investigaciones secundarias, y esto se nota un montón, y eso se nota mucho cuando lees el aparato crítico, el aparato conceptual, ¿no? De eso es... Pero bueno, en cualquier caso, yo lo que quiero es lanzar también un mensaje de, oye, que hay mucho por hacer, pues proyectos como los que hacéis vosotros aquí, este tipo de podcast, pues son los que dan visibilidad, porque al final la visibilidad es lo que nos hace pensar esto es importante. Claro, y es y que voz, lo es, y claro, lo es, y y da hablar de voz, eso. y también yo os doy las gracias por darme este espacio para que también alguien conozca una investigación. Gracias que, a ti bueno, por venir. todavía no está publicado, estoy buscando editoriales. Ah, está buscando editoriales para publicar su investigación. Claro. Por favor, no, ¿eh? estoy ahora en... es que realmente la tesis la he leído hace poquito, entonces todavía estoy Enhorabuena. un poco... Gracias, tía. Todavía estoy un poco intentando reposarlo. Aterrizando. Es que ha sido un año casi una locura, ¿eh? Madre Acabar mía. de escribir la tesis, preparar 5 asignaturas de cero, el papeleo que requiere la tesis, ha sido durillo, la verdad. Pero bueno, he Pero aquí sobrevivido. estás, Aquí. entera. En julio, Madrid, que ya sobrevivir es jodido, y aquí No la estamos. estamos torturando, ¿vale? No digo aquí, digo Madrid en general, no en este maravilloso establecimiento. Así que... Vale, Pero bueno. entonces, bueno, que pues y les invitas a que investiguen cosas Claro, nuevas. sí, a que vean un poco, pues eso. Y que apliquen un poco quizá de perspectiva un poco de género quizá, ¿no? A ver, la perspectiva de género, vamos a ver. Yo cuando cuando él me dice, ¿cómo aplicas tú la perspectiva de género a tu investigación? Es partir de la base de que por ser mujer hay una variable más a tener en Claro. cuenta. No es darle vueltas a cosas desde el punto de vista, no sé qué, fumadas filosóficas. No, es tan fácil como Claro. decir, tengo que partir de que mi análisis está directamente enfocada a un individuo, a un sujeto, que en este caso es mujer, que por tener esa condición ya tiene una capa. Claro. Una capa a través de la que tengo que interpretarlo, no es nada más. El resto es lo mismo, ¿no? Entonces, eso lo digo para, pues sobre todo aquellas personas que piensan que no se hace ciencia, ¿no? Ese tipo de cosas. El método es el mismo, pero es tener en cuenta esa variable extra que no es que determine, Claro. pero condiciona Condiciona. sin duda la vida de estas mujeres, y que sin duda son súper interesantes, que están llenas de actividad, están llenas de emociones, están llenas de salseos, y lo que decir así. Hay que también nos chisme en la gusta el tesis, chisme. hay A mí chisme. me encanta el chisme, efectivamente, y estas sirven mucho. ¿Quieres decirnos mucho los chisme. nombres de tus 9 mujeres? Sí, ninguna tiene Wikipedia, es una de las cosas que tengo Ay, qué pendientes de hacer. lástima. Bueno, miento, Leonor de la Vega sí tiene. Son Leonor de Cornado, Mencía de Cisneros, que era su nuera. Luego está la hija de Mencía, que es Leonor de la Vega. Luego varias de sus hijas, que son Aldonza Tellez de Castilla. Tenemos a otra hija, porque se casó 2 veces, Leonor. Vaya Entonces guarrilla. tuvo primero... ¡Qué marrana! Entonces luego de su segundo matrimonio están Elvira Lasa de Mendoza, está Teresa de la Vega, está su hijo Gonzalo Ruiz de la Vega, pero no me interesa. Entonces yo, ¿qué hago? Me voy con su mujer, que es Mencía Tellez de Toledo, una dama de la reina, por cierto. Y luego está su hija, Leonor de la Vega, que se llama igual que su abuela. Y ya nuestra querida Mencía de la Vega, que es la que murió Amamos. en 1515 y que la amo con todo mi Amamos. corazón. Muchísimas gracias, Andrea, por venir. Un placer, vamos. Y hablar con nosotras un ratito. Sí, yo vamos, me lo paso estupendo. Vamos, Te yo volveremos a invitar porque se han quedado muchos temas abiertos. Entonces, yo, lo que me digáis, es yo de obligatorio. chismesitos, de salseos, lo que queráis. Yo hablo de todo. A mí me interesan muchas cosas de cofradías. de cofradías, de capillitas, en De plan, todo, nos han de quedado todo, muchos de lo temas que en haga el falta. tintero. La restauración de la Macarena, me encanta, Todo, me fascina. fenómeno. No, bueno, no me fascina, que es un horror, la verdad, pobrecita. Pero... Pobre. No, es que lo que se ha hecho es una... no se puede hacer eso, o sea, aquí es patrimonio. Tú no puedes coger aquí No, una es que la gente, es que no escultura puede y- ser. Es fuerte, pero bueno, no me quiero meter en moviditas. Otro día, siguiente Sí, es capítulo. otro día. Pero bueno, muchas gracias, ya me lo he pasado Gracias, estupendo. Andrea. Yo también. Y nada, quienes estáis detrás de la pantalla, pues ya sabéis, si queréis que este podcast continúe, tenéis que seguirnos en todas nuestras plataformas. Si queréis donar una pequeña cantidad a fundacionsil22.org y, por favor, buscadle una editorial a Andrea para que publique su tesis, porque es maravillosa. Y nada, que nos apoyéis para seguir sirviendo coño como se merece. Y nada, hasta la próxima. ¡Chao! Adiós.